¿Cómo están mis queridas estudiantes? En la sesión del día de hoy, que es la segunda sesión del crédito de didáctica de la lectura y la escritura, vamos a trabajar y a conocer el método fonético o fónico. Este es un método que en su tiempo fue muy importante para enseñar a leer y a escribir a los niños y a las niñas. Este método fónico fue creado por el científico, filósofo Blaise Pascal, quien fue muy conocido por todas sus investigaciones, por todas sus estrategias para la enseñanza y especialmente pues, por la creación y diseño del método fonético, cual ha sido trabajado de manera tradicional en la educación tradicional para enseñar a los niños a leer y a escribir. Entonces vamos a ver en qué consiste este método fundado por el señor Blaise Pascal. Este método fonético es un método de enseñanza que ha sido también conocido como el método fónico y se basa en aprender en primer lugar pues los sonidos sencillos de cada una de las letras para luego combinar varios sonidos y así lograr de manera progresiva la adquisición de la lectura y la escritura. Se basa también este método fonético en los fonemas, partiendo del sonido mucho más sencillos para poco a poco crear estructuras mucho más complejas. Entonces, este método fonético se basa en el sonido de cada una de las letras, obviamente iniciando por las vocales, enseguida las letras del abecedario y pues las consonantes. El método fonético, que como les decía, fue fundado por el científico, filósofo Blaise Pascal, pero complementado años más adelante por Juan Amos Comenius, que es un psicólogo pedagogo, quien complementó el método diciendo que tenía varias características y entre ellas estaba entonces enseñar solo las vocales y los diptongos, no las consonantes, ¿sí? Solamente él consideraba que era enseñar las vocales y los diptongos, que ya más adelante les voy a enseñar de en qué manera se trabajan los diptongos. Y consideraba Juan Amos Comenius que no se enseñaban pues solamente las consonantes. Era un método que era sintético. También era un método conocido como un rápido aprendizaje para la enseñanza, la lectura y la escritura, pues en los niños y en las niñas. Es un método centrado en la articulación, elimina el nombre de cada grafía, utiliza animales o objetos con su respectiva onomatopeya para poder enseñar y que de esa manera los niños y las niñas interiorizaran mucho más rápido el sonido de cada una de las letras. Entonces, por medio de láminas o tarjetas se trabaja este método de tal manera que los niños hicieran una asociación entre la letra y la lámina o la imagen y de esa manera pues interiorizaran más rápido el aprendizaje o sonido de cada una de las letras, especialmente de las vocales. Vamos a ver ahora el proceso de ese método fonético. Este proceso del método fonético comienza pues por la enseñanza de los sonidos de las vocales inicialmente, como les decía antes, mostrando láminas con las palabras que comiencen por una vocal. Por ejemplo, se utilizan láminas con las imágenes de la oveja, el elefante, la abeja, el oso o la iglesia, en este caso con palabras que inicien con la primera vocal, que su letra sea la primera vocal. Una vez conozcan los niños y las niñas muy bien las vocales,
entonces se puede empezar a mostrarles palabras que contengan vocales en el centro o al final de cada una de las palabras, no solamente al iniciar. También se introducen los diptongos, donde van las dos vocales unidas, repitiendo un procedimiento anterior mediante también láminas, como por ejemplo agua. Ese ahí es un diptongo porque hay las dos vocales están unidas, están seguidas. La otra palabra es hierro, que también es un diptongo, está la I y la E seguidas. El fuego, la U y la E. Entonces tenemos una vocal abierta y una cerrada y ambas están unidas, ambas están pegadas, entonces ahí se le llama que es un diptongo. De esa manera, entonces, se comienza la enseñanza de la lectura y la escritura por medio del método fonético o fónico en los niños y en las niñas. Este proceso del método fonético también se trabaja tanto con vocales como con diptongos y se introducen las consonantes. En ese momento también empieza un grado pues, más de dificultad en la enseñanza de la lectura y la escritura en los niños, aunque debido a su dificultad a la hora de pronunciarlas, siempre deben introducirse junto con las vocales, no solo por separado. Entonces, siempre que se junten diptongos o consonantes junto con vocales y no utilizar o enseñar las consonantes solas. Por ejemplo, láminas de trabajo que comiencen por fa, fe, fi, fo, fu. En este caso estamos hablando de la consonante F, utilizada pues obviamente o unida, asociada con las vocales, con palabras como familia, farmacia, feria, fiesta o foca. Por último, cuando conozcan el sonido de las consonantes, junto con las vocales empezaremos con la lectura de las palabras completas. Juan Amos Comenio decía o complementó en este método fonético que no se enseñara el nombre de las letras solas, especialmente de las consonantes. Por ejemplo, la F es F, la G es J, la M, la P, la B, V, la D, D. Entonces, que solamente se enseñaran los sonidos que daban junto con las mismas vocales. Entonces, ma, pi, fa, fu, da, do, ¿sí? Y de esa manera se enseñara para que fuera un poco más rápido el aprendizaje de los niños y de las niñas. Las ventajas que tiene enseñar a leer y a escribir a los niños y a las niñas por medio del método fonético o método fónico es que es más intuitivo que en otros métodos o que con otros métodos, ya que se basa en el sonido que el niño ya utiliza al hablar. Favorece el aprendizaje de la lectura, ya que no aprende la letra por separado de la palabra, sino en su conjunto. Se adapta a la perfección a la comprensión del niño y une el lenguaje hablado, por ejemplo, los sonidos, con el lenguaje escrito, las letras, de manera natural e intuitiva. Entonces consideran que van de la mano la lectura y la escritura, por lo tanto es un método tradicional que trabaja o aborda la lectoescritura. En este caso sí van unidos porque se va trabajando a la par y van trabajando al mismo tiempo los sonidos con las letras. Entonces, estas son algunas de las ventajas que se tienen pues para trabajar con el método fonético. Pero también están algunos inconvenientes que se pueden presentar al utilizar el método fonético para enseñar a los niños y a las niñas a leer y a escribir, porque puede llegar a resultar algo aburrido y monótono, provocando desmotivación y desinterés en los estudiantes. Puede llegar a descuidar la comprensión de las palabras, centrándose en los sonidos y la repetición de los mismos. Entonces, por esto, los niños y las niñas van a tener una mala comprensión lectora. No va a haber comprensión lectora, precisamente porque ellos aprenden a leer y a escribirlas utilizando o repitiendo únicamente los
los sonidos de estas, y por estar concentrándose en hacer los sonidos, entonces no van a comprender lo que estén leyendo. Así sea una sola palabra que se les esté pidiendo que lean, no va a interiorizarla, no va a comprenderla, ni va a saber qué significa, precisamente porque solamente está concentrándose en el sonido que produce cada una de las letras o cada una de las sílabas que forman la consonante junto a la vocal. Algunas de las actividades que se pueden trabajar con el método fonético es, por ejemplo, les voy a dar 3 ejemplos de 3 actividades que son comunes para trabajar por medio de este método. Entonces, una actividad, se llama la pelota del alfabeto, que se trata de un juego muy simple, pero a la vez es muy atractivo, que además mantendrá a los niños y a las niñas en movimiento. Alguien debe poseer el balón y decir una palabra en voz alta. El siguiente debe pensar una palabra que comience con la misma letra para poder pasarle el balón y pues así sucesivamente. Se puede hacer más divertido incluyendo chutes al balón o persiguiéndose unos a otros para darle algo más de emoción y que obviamente se torne como un juego de movimiento. Entonces, de esta manera los niños tienen que pensar, analizar qué palabra o qué letra es la inicial, la que dijo mi compañero, para yo pensar otra palabra que también inicie por la misma letra. Por ejemplo, si mi compañero escogió la palabra elefante porque empieza por la vocal E, yo tengo que buscar una palabra que también empiece por E, por ejemplo, escalera, y así sucesivamente se va pasando la pelota o el balón al siguiente compañero. Se puede colocar más grados de dificultad, por ejemplo, dar una palmada o un brinco y ahí sí lanzar la pelota, y de esa manera pues va a tornarse el juego un poco más divertido y que no se dé pues de una manera tan tediosa o que solamente se limite a enseñar o a explicar por medio de escritura o de una hoja guía. Otra de las actividades que se puede realizar con el método fonético es la de trabajar por medio de tarjetas de fonética. La idea es crear tarjetas con objetos o animales que les permitan a los pequeños ir reconociendo y construyendo palabras. Después, con un marcador, jugamos, por ejemplo, a marcar todas las letras que comienzan por O por la letra S. Así pueden trabajar la asociación de palabras y sonidos de una forma divertida. Entonces, este juego de tarjetas fónicas es precisamente tarjetas que tengan algún objeto, algún elemento donde los niños puedan repetir el sonido de las palabras. Por ejemplo, que haya una pipa, entonces el niño repita pi, pa, y obviamente pues de esa manera vaya tachando la imagen que contenga la letra que la docente le va diciendo que tache. Y otra de las actividades que se pueden realizar por medio del método fonético es el borrador y sonidos mágicos. Este juego consiste en que los niños dibujen una imagen en la pizarra, por ejemplo, una bruja, y se le dice la letra S. Tendrán que identificar un objeto que comience por la letra S y borrarlo del dibujo, en este caso el sombrero de la bruja. Entonces se hace un dibujo, se le pide que los niños o las niñas dibujen en el tablero el dibujo que quieran y luego que digan la letra. Esto ayuda a estimular que interioricen pues el sonido de las letras. En este caso el ejemplo que aparece es que se dibuja la bruja en el tablero y que tachen o que borren, eliminen la parte del dibujo que contenga una palabra que inicie por S. En este caso es el sombrero de la bruja. Entonces, obviamente estas actividades, estos juegos ya son para niños de los niveles más altos del nivel de educación infantil, que son los grados de jardín y de transición, los niños de 4 a 5 años, de 5 a 6 años. Entonces, de esta manera se ayuda a interiorizar un poco el aprendizaje de la lectura y después, posteriormente, de la escritura por medio del método fonético. Estas son algunas actividades que se pueden pues trabajar con ellos.
Otra actividad del método fonético es que inicialmente, por medio de láminas, de imágenes, se puede trabajar con los niños las letras. Lo que les decía inicialmente, se comienza con los sonidos de las letras de las vocales y posteriormente todas las letras del abecedario. Entonces se les va enseñando el sonido de cada una de las letras. En este caso, A, que es la primera vocal, y así sucesivamente, E, I, O, U. Para este método se dice que es muy importante vocalizar muy bien cada una de las vocales y cada uno de los sonidos para que los niños las identifiquen cuando así no haya sonido. Por ejemplo, y de esa manera ellos logren, sin escuchar, identificar o leer qué letra es la que está pronunciando la maestra. Entonces, como les decía, por medio de imágenes y de asociación, se pueden asociar las letras mayúsculas, las vocales, letras mayúsculas, letras minúsculas y asociarlas con un objeto o con un elemento que inicien por esa vocal. Por ejemplo, la A, el avión, E, estrella, I, iguana, O, oso, U, uva. Estos, como les digo, son métodos tradicionales que por más de 300 años se ha venido trabajando y no se ha cambiado ni siquiera las mismas imágenes o las mismas palabras, ¿sí?, que se asocian pues con cada una de las vocales. Como les decía anteriormente, el método fonético, consiste en los sonidos de las letras. Entonces debemos vocalizar muy bien cada una de las palabras, de las letras, para que los niños interioricen ese sonido. La A, la E, la I, la O, la U, ¿sí? Y de esa manera, sin haber sonido o con sonido o sin sonido, los niños logren leer los labios de la maestra y logren adivinar cuál es la letra o cuál es la vocal que se está diciendo. Voy a mostrarles ejemplos de diptongo. Al iniciar, les decía que Juana Moscomenio estableció dentro del método que Blas Pascal había formado que se enseñara por medio de diptongos, que las vocales únicamente solas pues no era muy apropiada, sino se hiciera los ejemplos con diptongos. El diptongo, ya como les había dicho anteriormente, es la unión inseparable de dos vocales, ¿sí? Van unidas siempre esas dos vocales, una abierta y una cerrada. Por ejemplo, el primer ejemplo que podemos ver ahí es ay, ¿sí?, que van, ese es un diptongo porque van las dos vocales pegadas, la abierta con la cerrada. En este caso, la vocal abierta es la I, la vocal cerrada es la A. Y se forma la palabra caimán y también se forma la palabra aire, ¿sí? En la palabra caimán, las vocales o el diptongo está intermedio. En la palabra aire, el diptongo se encuentra al iniciar la palabra. Luego está au, que está auto o aula, ei, que está reina y está peine, eu, que está Eugenio, que es un nombre propio, por eso aparece la mayúscula en este caso con mayúscula, ¿sí? La vocal en este caso aparece en mayúscula, la E, porque es un nombre propio. Está la palabra deuda. En hoy está zoilo y está oigo. En ou está bow, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que se enseñan los diptongos. Indirectamente en las palabras ya están, solamente que no nos enseñaron a ciencia cierta cómo se manejaba o cómo era fácil identificar un diptongo en una palabra. Entonces ya sabemos que un diptongo son dos vocales que van unidas y inseparablemente, no se pueden separar, siempre las dos vocales van unidas y siempre está la vocal abierta y la vocal cerrada. En el caso de las vocales abiertas
es la I, la U. Y en el caso de la E. Y en el caso de las cerradas está la A y está la O, que son vocales que son 100% cerradas. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo de lo que es los diptongos. Voy a darles otro ejemplo de diptongo, pero también de las inversas, cuando se invierten las vocales. Siempre van a estar juntas, pero se invierten las vocales. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos el diptongo ai, que está en aire, ¿sí? Y en la inversa es ia, ¿sí? Porque se invierten las dos vocales, es ia, y se forma la palabra piano, que van dentro, son diptongos que van dentro de las palabras, ya sea, como les decía anteriormente, al iniciar la palabra, o intermedia, o al finalizarla. En ei está reina, y ie está hierro, oi, oigo, io, sabio, au, aula, ua, agua. Y así se siguen con los otros ejemplos. Entonces son ejemplos de diptongo en inversas, donde se cambian de sitio, se cambian de lugar las vocales. Y finalmente, entonces también aparecen los hiatos, que también son muy importantes en el método fónico o fonético, enseñarlos a los niños. El hiato también es una parte que es muy sencilla en la escritura, que cada vez que se junta una vocal cerrada con una abierta y se carga la voz en la vocal cerrada, se produce un hiato y la vocal se debe tildar. Entonces, siempre que hay un hiato, siempre la vocal lleva la tilde. Por ejemplo, es parecido a lo del diptongo, solo que en este caso el hiato, siempre las vocales van a ir en diferente sílaba, ¿sí? Ahí sí, en el hiato se separan, se desunen las dos vocales. En el diptongo siempre están unidas y siempre van a estar dentro de la misma sílaba. En cambio, en el hiato se separan las dos vocales a pesar de que están juntas en la misma palabra. Al separarlas por sílabas, se dividen. Por ejemplo, Raúl, ¿sí? Au están pegadas, están juntas, entonces sería un diptongo, pero como están en diferente sílaba, entonces ya se convierte en un hiato. Por lo tanto, lleva tilde la última vocal. Raúl, ¿sí? El ejemplo. Baúl también es un hiato porque van pues juntas las dos vocales, la abierta y la cerrada, pero va separada por la sílaba. Raúl. Río van separadas, es un hiato. Comía, comía, también vuelven a estar separadas las vocales. Buo. Ahí. Aincoco. De esa manera, entonces, esos son los hiatos. A pesar de que hay las dos vocales juntas en la palabra, si las separamos por sílabas, está dividida, entonces ya consideramos que ya no es un diptongo, sino es un hiato y obligatoriamente lleva tilde la vocal abierta o la vocal final. Por ejemplo, como los que le acabo de nombrar. ¿Listo? Entonces, de esa manera se trabaja el método fonético. Es un método tradicional, como ya les había dicho, y pues es un poco complejo, pero es un poco más rápido la enseñanza por medio de este método para leer y escribir a comparación del método anterior que ya vimos. Entonces, de esta manera es que se enseña la lectura y la escritura en los niños y niñas de educación infantil utilizando el método fonético. Se me cuidan mucho, nos vemos en nuestro encuentro sincrónico y que pasen un feliz día. Chao, chao.